Ejercicio 1. Dado el polinomio y me dan este polinomio que es de grado 4, ¿sí? X cuadrado y x cuadrado. Hallar el valor de la constante k si se sabe que x menos 2, x igual a menos 2 es raíz del polinomio. Y después encontrar el conjunto de positividad. Bien. Sabemos algo más que x menos 2 es una raíz. ¿Sí? Sabemos otras dos raíces ahí, porque esto es una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a escribir el polinomio como si x menos 2 es una raíz, acá va a ser x más 2. ¿Sí? Porque la raíz es esa, en realidad. Y ahora, vamos a ver qué nos queda de dividir todo esta función cuadrática por el menos 2. Y para eso vamos a usar la regla de Ruffini. Ponemos el 3 para x cuadrado, menos k para x y menos 30. Si esto es raíz, como nos dice, acá me tiene que quedar 0, porque eso significa que es una raíz, tiene resto 0. Si ahí me tiene que quedar 0 es porque acá va un 30. De ese modo vamos a sacar el valor de k. Bajo el 3 y entonces hago menos 2 por 3 es menos 6 y menos k menos 6 me queda acá y entonces menos 2 por menos k menos 6 me tiene que dar 30. Y esa es la manera de sacar k. Una de las maneras. Hay un montón. Menos 2 por menos k menos 6 es igual a 30. Y ahí despejo k. Acá puedo hacer propiedad distributiva o lo que es más fácil, pasar el menos 2 dividiendo. Y entonces me queda menos k menos 6 es igual a 30 dividido menos 2. Y entonces menos k es menos 15 más 6. Y si menos k es menos 9, porque k es 9. Y ya tengo el valor de k, que era lo primero que me pedía. Como tengo el valor de k, acá, ahora borro toda la mamarrachada que hice, acá puedo reemplazar k por 9 y entonces me queda menos 9, menos 6, menos 15. Saco todo esto rapidito y pongo menos 15. Y entonces ya sé que acá me queda 3x menos 15. Y ahora y acá tengo una diferencia de cuadrados. Entonces esto me queda x más 1 por x menos 1. De este podemos sacar factor común 3. Y entonces nos va a quedar x más 2 por 3 por x menos 5. Ahí ya lo tengo totalmente factorizado. Paso la a esta adelante de todo. Vamos a hacerlo, no seamos roñosos. Vamos a pasar el menos 3. El 3 adelante. Y esto me queda así. Más 1 y x menos 1. Ya tengo todas las raíces. Ese es el polinomio totalmente factorizado. ¿Cómo hacemos el conjunto de positividad? Las raíces son todas de grado impar, son todas simples, todas 1, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Ojo que no me refiero a el número de la raíz, ese 2 es par, sino a la paridad, que no tenga ningún cuadrado ahí. Si yo hubiera tenido repetida la raíz 1, acá esto me quedaría x menos 1 por x menos 1, que es lo mismo que x menos 1 al cuadrado, y esta tendría paridad 2. Que tenga paridad 2 significa que en ese valor la función va a rebotar.
Si la paridad es impar, 1, 3, 5, 7, normalmente 1, ahí va a atravesar la función. Entonces, ahora tengo dos maneras de hacerlo. Las dos maneras se basan en el teorema de Bolzano, que acuérdense que el teorema de Bolzano es el que prácticamente me dice que si antes estaba en el comedor de mi casa y ahora estoy en la vereda, es porque pasé por la puerta de entrada, ¿sí? Más o menos. Quiere decir, el teorema de Bolzano dice que si la función era positiva y ahora es negativa, es porque pasé por un 0. Y al revés, ¿sí? Y para el otro lado exactamente lo mismo. Vamos a sacar eso. Y vamos a hacerlo primero gráfico. Una raíz es menos 2. Entonces, menos 2. Ahí tengo una. Lo voy a poner más separado porque tengo un 1. Lo voy a poner por ahí. Una raíz es menos 2. Otra raíz es 5. Positiva. 5. Otra raíz es menos 1. Menos 1. Y otra raíz es 1. 1. Ahí va. Ahora lo que quiero ver con el polinomio factorizado es si el dibujito es así, es decir, si viene desde arriba y atraviesa ahí, y atraviesa ahí, y atraviesa ahí, o si viene desde abajo y atraviesa, atraviesa, atraviesa y atraviesa, ¿sí? Porque me va a dar distintos conjuntos de positividad. Si yo tuviera una raíz que fuera par, ponele que el 5, si la raíz es par, le hago dos rayitas para acordarme que ahí rebota. Supónganse que el 5 ahí tuviera un cuadrado, ¿no? Si acá en x menos 5 tuviera un cuadrado, quiere decir que esa fuera el cuadrado, entonces acá rebotaría y atraviesa y atraviesa y atraviesa, ¿sí? Bien, como no tengo nada de eso, vamos con esta. Doy un valor cualquiera que no sea raíz, por ejemplo el 6. Quiero ver si viene desde arriba o desde abajo la función. Si x es 6, el 3 es positivo, siempre. 6 más 2 es positivo, 6 menos 5 es positivo, 6 más 1 es positivo y 6 menos 1 es positivo. Todo positivo, la función viene de arriba, entonces viene así, ahí atraviesa, ahí atraviesa, ahí atraviesa y ahí atraviesa. No me importa para el conjunto de positividad o de negatividad, no me interesa si la función, el dibujito es así o así, ¿sí? Si es muy, si el mínimo lo tiene acá o lo tiene por acá o lo tiene por acá, no me interesa. Lo que me interesa es si está del lado de arriba o del lado de abajo. Entonces, estoy borrando cosas de más. Ahí va. Conjunto de positividad, mirando el dibujo, es desde menos infinito hasta menos 2. Unión de menos 1 a 1, unión de 5 a más infinito. Si hiciéramos el corolario de Bolzano, del teorema de Bolzano, así gráfico, esto es polinomio, así analítico en vez de gráfico, en un cuadrito, pondríamos desde menos todos los intervalos que se nos forman entre las raíces, menos 2 a menos 1, entre menos 1 y 1, de 1 a 5 y de 5 a más infinito. Y ahora probamos con números y vemos si acá, ¿qué nos da? Si positivo o negativo. Acuérdense que no me importa el valor, me importa si es positivo o negativo. De menos infinito a menos 2, por ejemplo, el menos 5. El 3 siempre va a ser positivo porque es un 3. Menos 5 más 2 es negativo, menos 5 menos 5 es negativo, menos 5 más 1 es negativo, menos 5 menos 1 es negativo. Tengo 4 negativos, cantidad par de negativos, me hacen un positivo. Ahora de menos 2 a menos 1, menos 1,5 o menos 3 medios.
vamos de nuevo. Menos 1,5 más 2 es positivo. Menos 1,5 menos 5 es negativo. Menos 1,5 más 1 es negativo. Menos 1,5 menos 1 es negativo. Cantidad impar de negativos. Esto es negativo. Entre menos 1 y 1. Por ejemplo, el 0. 0 más 2, 0 menos 5, 0 más 1, 0 menos 1. Cantidad par de positivos es un positivo. De negativos es un positivo. De positivos también. De 1 a 5, 3. 3 más 2, 3 menos 5, 3 más 1, 3 menos 1. Positivo. Me queda un negativo, negativo. Hice bien porque me distraje justo. 3, sí. De 5 a más infinito. Por ejemplo, 10. Positivo, positivo, positivo y positivo. Todos positivos. Y ahí está, entonces, interconjunto de positividad. Esos tres que son los mismos que habíamos puesto antes. Vamos con el ejercicio que sigue. En el ejercicio que sigue dice hallar la ecuación y las coordenadas del vértice y la ecuación de la parábola que pasa por este punto y cruza el eje X cuando X es 1 y X es 3. Si corta el eje X en 1 y 3, esas son las raíces. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé yo antes de empezar a escribir cualquier cosa? 1 y vamos a ponerle ahí 3 son las raíces. Si esas son las raíces, por el medio tengo el X del vértice. El medio entre 3 y 1 es fácil encontrarlo, es 2. Pero si no, acuérdense que es como sacan un promedio ustedes entre dos notas. Los sumo y los divido por 2. 4 dividido 2, 2. Ese es el X del vértice. Bien, me pide la ecuación de la parábola. El vértice, yo ya tengo el X, 2. Para encontrar el Y del vértice necesito la ecuación. Además me dice que pasa por el punto menos 2, bueno, que lo vamos a poner por ahí, qué sé yo, menos 2, 5. Es decir, que es una parábola para abajo. ¿Está? Menos 2, 5. Bien. Menos 2, 5. Chuki, 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 menos 2. De X, 5 de Y. No, es una parábola recontra para arriba. Menos 2 de X, 5. Bueno, el 5 te lo debo porque... 5, ahí está. No, es una parábola así. Chuki, chuki. Para que pase por ese punto, ahí va a estar el menos 2, 5. ¿Sí? Tiene que hacer este movimiento. Bien. Entonces es una parábola que va para arriba. Quiere decir que el A va a ser positivo. Todo esto, nada, no les interesa. ¿Sí? Lo único que les interesa es el X del vértice y las raíces. Como tengo las raíces y no me dice de qué manera escribir la parábola, la voy a escribir de forma factorizada. Acuérdense que la forma factorizada era A por X menos la primera raíz por X menos la segunda raíz. ¿Por qué menos? Porque en realidad las raíces son esas, son los valores en X. Bien, entonces acá nos va a quedar f de X igual a que no sé cuál es, recién vimos que era positivo, porque si no, no pasaba por este punto. X menos 1, X menos 3. Para encontrar el valor de A es que me dan el punto. 5 es igual a A por menos 2 menos 1, menos 2 menos 3. 5 es igual a por menos 2 menos 1 es menos 3 y menos 2 menos 3 es menos 5. Quiere decir que acá me queda que 5 es igual a 15 por A, positivo porque es menos por menos. Entonces A es 1/3, ¿sí?
5 dividido 15 es 1/3. Entonces vuelvo acá y ya tengo la ecuación de la parábola, que es 1/3 de x menos 1, x menos 3. Y esa es la ecuación de la parábola. Si yo la quisiera de forma polinómica, lo que hago es hacer propiedad distributiva y resolver esto, y ahí la tengo de forma polinómica. Ya tengo la fórmula de la parábola, pero no tengo el vértice todavía. Entonces tengo que encontrar el y del vértice, o el vértice en y, que es f de 2, porque 2 es el vértice en x. Entonces esto es 1/3 por 2 menos 1, 2 menos 3. F de 2, o el vértice en y, es 1/3 de 2 menos 1 es 1, y 2 menos 3 es menos 1. Es decir que esto me queda menos 1/3. Menos 1/3. Esto quiere decir que en menos 1/3 tiene el vértice. Esto es así para arriba. Esto es así, bueno, pasa por 1 para arriba, y acá tengo el menos 2, 5, totalmente fuera de escala, pero lo que quiero es que vean el movimiento de la parábola. Bueno, listo. Entonces el vértice es 2 menos 1/3, y ahí contestamos las dos cosas que nos preguntaban. Ejercicio 3. Hallar la expresión de la función cuadrática que cruza el eje de las abscisas x en menos 1 y en 3, y su imagen es el conjunto de menos infinito a 2. La imagen es el valor en y, ¿sí? De los que analizamos es casi el único valor que es en y. ¿Qué me está diciendo? Que las raíces son menos 1 y 3. Si me dio las dos raíces, también me dio el x del vértice. ¿Cuál es el x del vértice? Hago el promedio, como si lo hiciera con dos notas, las sumo y las divido por 2, y ese es el x del vértice, que va a ser la mitad. Vamos a ponerlo acá. 1. Ese es el eje de simetría de la parábola. Ahora, es una parábola para arriba o para abajo. Me dice que va desde menos infinito hasta 2. Es una parábola para abajo. Tenemos el punto 2, ahí, chuki chuki, y ese es el dibujo de la parábola, ¿sí? No es necesario dibujarla. Yo quiero que vayan acostumbrándose a ver qué me está diciendo. Ese es el y del vértice siempre, ¿sí? Si la parábola hubiera sido al revés, si me dijera desde 2 hasta más infinito, bueno, esta parábola no tiene raíces, pero este es el y del vértice, ¿sí? Bien. ¿Qué era lo que me pedía? Me pedía que escriba la ecuación solamente. Entonces, acá la puedo escribir de dos maneras, porque tengo las raíces y además tengo el vértice. Si yo la quiero escribir de forma factorizada, tengo las raíces. Entonces, la función es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Y esto me va a quedar a por x más 1 por x menos 3. Para encontrar a, uso un punto cualquiera, que en este caso va a ser el vértice, porque no lo estoy usando. Entonces lo que voy a hacer es el y del vértice es igual a, reemplazo x por 1. 1 más 1, 2, y 1 menos 3, menos 2. Entonces,
esto me queda menos 4a, y si lo paso dividiendo me queda que a es menos 1/2. Entonces vengo acá y de forma factorizada f de x es menos 1/2 de x más 1 de x menos 3, o por, que es lo mismo. Esa está escrita de forma factorizada, pero como me habían dado las raíces, también la puedo escribir de forma canónica, así practicamos las dos. La forma canónica es con como me dieron el vértice, es con el vértice. Entonces, f de x es a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. En este caso, f de x es a por x menos 1, que es el x del vértice, al cuadrado, más 2, que es el y del vértice. Para encontrar el valor del a, busco otro punto y tengo dos, este y este, cualquiera de los dos. Puedo usar el menos 1, 0, que es una raíz, o el 3, 0, que es la otra raíz. Da igual. Si uso el menos 1, 0, pongo acá 0, es igual a por menos 1, que es menos 2 al cuadrado, más 2. 0 es igual, bueno, paso el 2 como menos 2, es igual a por 4. Y ahora paso el 4 dividiendo y me queda a es menos 1/2, exactamente igual que antes. El a tiene que ser igual en todas, en la canónica, en la polinómica y en la factorizada, en todas lo mismo. Entonces vuelvo acá y digo que de forma canónica esto es así. Esta ecuación y esta son las mismas expresadas de dos formas distintas. Si quiero ver si son las mismas o probar que son las mismas, vamos a pasar las dos a forma polinómica. Hago propiedad distributiva ahí. Y entonces me queda que f de x es menos 1/2 de x menos 1/2 por x menos 3. Ahora hago propiedad distributiva ahí, ahí. Entonces esto me queda menos 1/2 de x al cuadrado. Ven que el a se mantiene en las tres formas. Ahora menos por menos más, 3/2 de x. Ahora vengo con esto, menos 1/2 de x y menos por menos más, 3/2. Junto estos y me queda menos 1/2 de x cuadrado, esta va a ser la forma polinómica, 3/2 menos 1/2 son 2/2, que es 1, más 3/2. Y ahí tengo la forma polinómica que saqué de la forma factorizada. Y ahora vengo acá y voy a hacer la forma polinómica sacándola de la forma canónica. Tengo que hacer, ojo que esto es un binomio al cuadrado, no van a hacer propiedad distributiva ahí, que los achuro. Menos 1/2 de el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 2. Ahí hago propiedad distributiva y me queda menos 1/2 de x al cuadrado más 2/2 de x, que es una x, menos 1/2 más 2. Y ahora entonces esto me queda menos 1/2 de x al cuadrado más x, y 2 es 4/2, menos 1/2, 3/2. 3/2. Chuki, 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 fíjense que es la misma, ¿sí? Chuki, chuki. ¿Está? Acá exageramos con el ejercicio, lo podríamos haber hecho o de forma factorizada
o de forma canónica, de cualquiera de las dos formas. No lo van a hacer las dos formas o de las tres formas como hicimos acá. Cualquiera de las dos servía. Vamos con el que sigue. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4, 1 y por el vértice del gráfico de esta parábola, que es una parábola para arriba. Necesito el vértice y me la dan de la peor forma. Vamos a sacar el vértice, que es de la forma polinómica. Entonces vamos a recurrir a la regla de Bhaskara, a ese famoso menos b más menos raíz que usamos, b cuadrado menos 4ac sobre 2a, que usamos para sacar las raíces de la forma polinómica. Pero también este pedacito de la fórmula es el x del vértice. Entonces, el x del vértice, como acá nada más necesitamos el vértice, el x del vértice es menos b sobre 2a, 2 por 1. Y esto es 5. Quiere decir que el x del vértice es 5. Vamos a hacer f de 5 para encontrar el y del vértice. 5 al cuadrado menos 10 por 5 más 24. Y eso nos da menos 1. ¿Sí? Porque 25 más 24 es 49, menos 50 menos 1. Quiere decir que necesitamos la recta que pasa por el punto 4, 1 y por el punto 5, menos 1. Esa es la ecuación de la recta que necesitamos. A ver qué pendiente va a tener esta recta, positiva o negativa. El punto 4, 1, ahí, y el punto 5, menos 1. Es una recta que tiene pendiente negativa. Bueno, dibújatela cuando puedas. Ahí está. Pendiente negativa y bastante empinada, ¿sí? No nos interesa para nada todo esto, pero para ir tirando datos y que se acostumbren a ver cosas. ¿Cómo hago la ecuación de la recta? Y igual a mx más b. M es la pendiente, b es la ordenada al origen. La pendiente sabemos que es cuánto varía y con respecto a x. Yo no uso la ecuación de 2 puntos y eso porque tengo poca memoria. Entonces no me acuerdo de fórmulas. Variación en y arriba. Este punto es y menos s, o al revés, este menos este, pero mantenemos siempre el orden. Entonces, yo los pongo uno al lado del otro para hacer siempre el que me queda a la derecha menos el que me queda a la izquierda. Da lo mismo si cuál ponemos en cuál lugar. Entonces, acá arriba tengo menos 1, menos 1. Y en los x tengo 5 menos 4. Ahí arriba me queda menos 2 y abajo me queda 1. Quiere decir que la pendiente es menos 2. Y es igual a menos 2x más b. Para encontrar b, uso uno de los puntos, cualquiera. Agarro este y digo que y es 1 si x es 4. Entonces 1 es igual a menos 8 más b y b es menos 1 octavo. No, b es 1 más 8, 9. B es 9. Presta atención a lo que estás haciendo, si no explicas todo mal. B es 9. Daba lo mismo si hubiera elegido el otro punto, ¿sí? Y entonces poníamos que menos 1 era menos 2 por 5 más b. Y entonces acá me quedaba menos 1 más 10 es igual a b. Y 10 menos 1 es 9 y b es 9. ¿Estamos? Entonces quiere decir que vuelvo ahí y la ecuación que me piden es menos 2x más 9. Y listo el pollo.